Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saluda su amigo Elías Huerta y les doy a todo nuestro auditorio, nuestros amigos, nuestras amigas, la más cordial bienvenida a una edición más de nuestra entrevista semanal de Foro Jurídico por esta vía digital. Poco a poco ya se nos están empezando a conectar. Gracias de veras. Me da mucho gusto que nos acompañen un jueves más y además, pues, agradecerles su confianza en nuestra transmisión semanal. Y también quiero darle la más cordial bienvenida a nuestras amigas y amigos que nos siguen, como es cada semana, a través de Facebook Live. Bueno, pues ahora tenemos la oportunidad de abordar un tema que es del mayor interés en la agenda jurídico-jurisdiccional mexicana, que está en el centro del debate, de la discusión en los últimos 2 meses, particularmente en el último mes, con un tema verdaderamente importante y también preocupante, que es el de la independencia judicial. Y para ello, bueno, pues le hemos pedido a nuestros amigos y colegas doctores en Derecho de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, pues que nos acompañen en algunas de estas emisiones para poder abordar estos importantes temas. Originalmente le habíamos pedido al magistrado Carrillo, como se anunció en nuestras redes en principio, que nos apoyara con esta entrevista en la que además de la independencia judicial, pues queríamos platicar un poco sobre por qué la independencia judicial es un elemento fundamental para que pueda haber un efectivo acceso a la justicia y también para que haya una efectiva vigencia del Estado de Derecho. Pero bueno, nuestro amigo el magistrado Carrillo, que, que tiene su sede en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, tuvo un tema de fuerza mayor de último momento y el día de hoy le pedimos también a nuestro amigo, el distinguido magistrado federal Froilán Borges Aranda, que nos acompañara para platicar sobre este importante tema. Así es que, pues, Froilán, muchas gracias por haber aceptado, sobre todo haberlo hecho aquí de bateador emergente. Gracias por acompañarnos esta tarde-noche y bienvenido al programa de Foro Jurídico, que es un espacio Foro Jurídico al que tú, pues, también nos has hecho el privilegio, el honor en el pasado de participar de varias maneras, ¿no? Así es que bienvenido, Froilán, nos da mucho gusto que estés con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias. Es para mí un honor, el honor es mío estar participando en esta distinguida plataforma de Foro Jurídico y, por supuesto, participar con mi querido doctor Elías Huerta Arcijas. Muchas gracias. Gracias, Froilán. Bueno, pues como comentábamos, este es un tema que nos preocupa mucho en el foro, en la academia, en la judicatura, diría yo que en la opinión pública, como es pues un reiterado ataque que hemos venido observando, no solamente de unos cuantos meses, sino prácticamente de un par de años con mayor intensidad en el último año, por parte del titular del Ejecutivo Federal contra el Poder Judicial de la Federación, particularmente contra ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han emitido fallos en acatamiento de lo que marca nuestra ley fundamental como garantes de la Constitución. Y pues son fallos que no le han gustado al titular del Ejecutivo Federal, al presidente de la República, y pues con mucha frecuencia está amenazando, atacando a los juzgadores federales, sobre todo a los juzgadores de amparo, que pues ahí es donde se tutela el respeto a la ley, el respeto al principio de que todos somos iguales ante la ley, tanto gobernantes como gobernados, y sobre todo de la Constitución, de lo que mandata la Constitución. Y bueno, vimos en los últimos meses
una amenaza no velada, sino abierta, en la que pues instruyó a sus legisladores afines de Morena y los partidos del Partido Verde Ecologista y del PT para que extinguieran 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que tienen que ver con el pago o el apoyo a través de estos fideicomisos que, que son, porque todavía no se ha consumado jurídicamente este hecho, que son del Poder Judicial de la Federación y que contienen muchos de ellos recursos para prestaciones económicas de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, jueces, magistrados y todos los servidores públicos que trabajan ahí. Y bueno, recientemente vimos cómo en ambas cámaras del Congreso de la Unión se extinguieron estos 13 fideicomisos, que es un ataque directo a la independencia judicial. Y de la mano de eso, pues, se acaba de aprobar el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2024, donde también vimos que se le hizo pues una disminución considerable del presupuesto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, bueno, creemos que este es un ataque frontal a la independencia judicial. Sabemos, como decía Montesquieu, este filósofo tratadista francés que hace 200 años, a través de su obra del espíritu de las leyes, diseñó, moderó, hizo los principios para el sistema de división de poderes, de Estado de Derecho con división de poderes que hoy nos rige a la mayoría de las repúblicas democráticas en el mundo, y que decía que para que el poder detuviera al poder tenía que haber contrapesos, y que fundamentalmente desde entonces, en esta división tripartita de poderes, le concedió al Poder Judicial esta importante facultad de poder ser, digamos, el árbitro en esta división de poderes para que pues se pudieran sujetar al respeto de las leyes y a los principios fundamentales que hoy eh, le dan forma, estructura al Estado de Derecho en el mundo, como es la división de poderes. Así es que, bueno, pues en este contexto es muy importante para nosotros, para Foro Jurídico, para la academia, escuchar en la voz de los propios directamente afectados, de los funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Federación, qué piensan, cuál es la importancia que tiene la independencia judicial para que podamos tener un verdadero Estado democrático y constitucional de derecho en México. Entonces, Froilán, pues con este preámbulo que, que he hecho del tema y agregando pues que tú eres en este momento magistrado de circuito, que eres director nacional de asuntos jurídicos de esta importante Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, que tienes una amplia carrera en el Poder Judicial de la Federación, que eres además un académico muy prestigiado, eh, maestro, doctor en Derecho, egresado de la Universidad Panamericana, también con estudios en la UNAM, y que pues has conjugado tu carrera jurisdiccional con tu carrera docente y que eres autor de importantes libros. Así es que con este preámbulo, pues yo empezaría pidiéndote que nos comentes qué es la independencia judicial, por qué la independencia judicial es fundamental, es un factor esencial para que pueda tener vigencia el, el derecho humano de acceso efectivo a la justicia, un derecho al que tenemos, pues que está en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Es un derecho no solamente de los mexicanos, de todas las gentes, de todos los pobladores del mundo, ¿no? Adelante, esta audiencia es tuya y por favor ilústranos. Muchas gracias, querido doctor, por sus palabras inmerecidas. Y efectivamente, desde el punto de vista de los jueces, estamos viviendo ciertos principios que los habíamos visto en la academia, en las clases. No lo habíamos vivido en carne propia en aspectos tan específicos como lo que está aconteciendo. El alto tribunal se pronunció en relación con la independencia judicial, especialmente en los poderes judiciales locales,
la inamovilidad de los jueces y demás. Pero ahora estamos viendo que pues estamos regresando o estamos viendo cuestiones inusitadas en cuanto a las cláusulas pétreas de la Constitución. De los últimos 30 años en que ha habido una consolidación del alto tribunal como tribunal constitucional, pues, y a raíz de las reformas de 1994, que se creó la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 constitucional, esto es, aparte del juicio de amparo, se reglamenta las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, pues empezamos a ver aspectos de la parte orgánica de la Constitución, la cuestión de competencias. Y a la postre, en los últimos 10 años o 15 años, la parte dogmática de la Constitución, que es garantizar los derechos fundamentales. Pero justamente a raíz de 2018, ¿para qué estamos viendo los temas de cláusulas pétreas de la Constitución, como justamente la de independencia judicial? Y pues para eso hay que regresar a lo que dice el artículo 49 de la Constitución, que es la división del Supremo Poder de la Federación en legislativo, ejecutivo y judicial. El judicial justamente tiene ese principio fundamental del Estado de Derecho, en el que se asegura que sus miembros, jueces, magistrados, ministros, puedan realizar sus funciones y tomar las decisiones sin presiones externas, ya sean políticas, sociales, mediáticas, económicas o de cualquier otra índole, o lo mismo al interior de algún órgano superior en la jerarquía de las instancias constitucionales, o bien de un órgano administrativo, como puede ser el Consejo de la Judicatura. Esto implica, pues, que los jueces tengan una independencia también personal para decidir lo que ellos consideran conforme a las normas establecidas por el legislador. En principio, el juez, como función fundamental del Estado, es dirimir los conflictos, solucionar las controversias y aplicar el principio de legalidad establecido en la propia Constitución. Entonces, este principio de la independencia es fundamental para que pueda llevar a cabo pues el resto de sus tareas y la protección de las libertades, de los derechos de las personas, de la separación de atribuciones en el caso de la Suprema Corte de Justicia o del amparo soberanía cuando se vulneran las atribuciones federales o locales en estas combinaciones. Entonces, es un principio fundamental el que se deba garantizar por las y los juzgadores de los poderes judiciales. Porque así como lo planteé, sin lugar a dudas, que a mí me parece que es uno de los principios más importantes de la actividad jurisdiccional, justamente el que puedan actuar sin presiones externas, ni políticas, ni de otros poderes, ni de otras instituciones, ni de otras personas, pero también de presiones internas, que a veces pueden darse las presiones internas. Y es precisamente a través de esta independencia, ya yo ampliado, de esta autonomía que debe tener cualquier juzgador, que se puede pues transitar en un Estado de Derecho, porque cuando los ciudadanos, para vivir en una convivencia armónica, organizada en un Estado, pues necesitamos que haya un árbitro precisamente imparcial, bien capacitado, bien preparados, sin temor a ninguna represalia, sin temor a que haya presiones también de carácter económico, que, que tengamos jueces precisamente que nos den esa tranquilidad. Aunque sabemos que en cualquier controversia, en cualquier asunto expuesto al conocimiento de los tribunales, pues siempre va a haber uno que pierde y uno que gana, pero cuando menos tener la certeza, la tranquilidad de que esa persona que va a tomar la decisión sobre el patrimonio, sobre la vida, sobre la libertad de la gente, de los ciudadanos, es una gente recta, es una persona que gana bien, que es dedicada a su profesión y que tiene una carrera. Además, esto es muy importante porque de la mano de la independencia judicial, pues la carrera judicial también es fundamental. A mí me consta que ustedes, los juzgadores, desde que empiezan a ser meritorios, actuarios, secretarios, en fin, pues empiezan a ir escalando y a través de una
escalera de méritos, van ascendiendo, no cualquiera es juez federal, ni no cualquiera es eh, magistrado, ¿verdad? Son muchos años. Por ejemplo, ¿tú cuántos años llevas en el Poder Judicial? Llevo 32 años en el Poder Judicial de la Federación. Fíjate, eres una persona joven, ya 32 años, es toda una carrera, toda una camiseta de impartir justicia para la sociedad mexicana. Entonces, bueno, pues me gustaría que nos abundaras un poco más en este contexto, eh, pues por qué es tan importante la independencia judicial en el contexto de un moderno Estado social y democrático de derecho. Es importante, es fundamental, porque con eso se garantiza la vida en sociedad, eh, el que pueda, que estén las reglas claras en el juego y que haya un juez que pueda dirimir una controversia. Para eso es fundamental, es importante que el Poder Judicial de la Federación como institución deba ser independiente de los otros poderes, del Ejecutivo y del Legislativo. Esta autonomía que bien menciona, pues no solamente debe ser en aspectos administrativos, sino también financieros, para garantizar que el sistema judicial pueda operar sin interferencias indebidas, sin maquillaciones, o sea, que sin que se esté con algún disfraz, pero en el fondo se está atacando a la independencia judicial. Y pues eso tiene que ver mucho con la imparcialidad que también ha mencionado. La independencia judicial implica esta imparcialidad de los jueces para que sin alguna interferencia, algún perjuicio o prejuicio, únicamente se base en aspectos que establece la ley, la Constitución, los tratados internacionales. Por eso está en este estado eh, pues social y democrático de derecho, debemos ser muy cuidadosos. Eh, Afortunadamente, el Poder Judicial de la Federación ha contado con los propios abogados, han alzado las voces en distintas trincheras para velar por esta independencia judicial. Efectivamente, en un juicio se gana y se pierde. A veces son estrategias jurídicas y demás, pero a todos les interesa que exista un poder independiente, imparcial. Y pues al final, pues el propio va en beneficio de todos. Cuando alguien está caído en desgracia, algún funcionario público, algún servidor público que pues por el momento no ve un alcance de una decisión, por ejemplo, en una decisión legislativa, cuando está en un problema, pues desearía tener un juez imparcial, a un juez conforme a las reglas claramente establecidas y que dirima imparcialmente, que si es inocente, bueno, pues que así lo resuelva, ¿no? Que garantice ese derecho. Por eso es importante esta independencia judicial. Se hablaba un poco de los fideicomisos, al margen de que sea un derecho laboral o alguna conquista de los propios trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y que, bueno, que está sub judice, está todavía justamente en esa situación, con los usos de amparo que se han presentado, alguna acción de inconstitucionalidad por la minoría legislativa legitimada, pues tendrá que resolverse. En suma, desde mi punto de vista, pues esto es una garantía, no es del juez en particular, es de del propio justiciable tener un juez independiente con garantía de sus remuneraciones y pues ya no se diga de sus propios ahorros, que es otro tema. Pero en general, el garantizar la, una buena remuneración de los juzgadores es precisamente en beneficio del justiciable. No solamente del quejoso en el juicio de amparo o del tercero interesado, sino de todo el conglomerado que participa en el proceso constitucional. Por decirlo de algún modo en este momento en relación con esta pregunta. Mira, nosotros hemos visto desde el foro de la academia pues muy interesante este fenómeno inédito que por primera vez vimos en el país después de acontecimientos políticos, después pues de una lucha constante institucional de varias instituciones, de órganos constitucionalmente autónomos, con el titular del Ejecutivo Federal, pero
pero haber visto hace 2, 3 semanas que los funcionarios del Poder Judicial de la Federación, junto con sus familias, junto con muchos simpatizantes, nosotros como Asociación Nacional de Doctores en Derecho nos sumamos también a esto, que hayan hecho una marcha organizada precisamente para protestar por esta intromisión, eso lo digo yo, del Poder Ejecutivo en los recursos de los juzgadores federales, en los recursos que están ahí ahorrados en 13 fideicomisos que no son ni de este año ni del año pasado y que ha sido ahorros que tienen que ver con la independencia precisamente del Poder Judicial. Entonces es muy importante que ustedes, los juzgadores federales y los empleados del Poder Judicial de la Federación, creo que son cerca de 55,000 empleados en todo el país, pues salgan a defender sus derechos laborales, sus derechos adquiridos como lo están haciendo. Y bueno, la verdad que a mí me dio mucho gusto haber observado de manera muy puntual esta manifestación y todas las siguientes formas de expresión que ustedes como funcionarios del Poder Judicial de la Federación han venido haciendo a través del Consejo de la Judicatura Federal, desde las organizaciones como la que tú estás ahora en la dirección jurídica, que están concientizando a la sociedad, va a ser una tarea todavía difícil y compleja, de la importancia de la función del juzgador en nuestro país y en cualquier país, vuelvo a insistir. El Poder Judicial es el órgano encargado en estos sistemas democráticos contemporáneos en todo el mundo, en las repúblicas y en las monarquías democráticas, precisamente de revisar que todos nos ajustemos al texto de la ley y que todos actuemos respetando fundamentalmente la división de poderes. Decía Montesquieu que es muy difícil que un gobernante se pueda resistir a la tentación de tener un poder absoluto y que entonces, y lo vimos durante muchos siglos, 3, 4 siglos en el pasado, cuando cambiamos precisamente del régimen absolutista al régimen de Estado de Derecho, Estado democrático de Derecho, que el poder tiene que frenar al poder y que de esta manera el Poder Judicial se le da esa delicada atribución. Y por eso los jueces deben de estar de alguna manera cuidados. Por ejemplo, un tema muy importante, ustedes como juzgadores no pueden tener ningún otro ingreso mientras son juzgadores y otros funcionarios de otros poderes, pues sí pueden tener otro tipo de actividades y ni siquiera ustedes por su actividad económica pueden cobrar. Entonces, si la Constitución les da esa limitación, pues también les da la facultad para que puedan ganar bien, que puedan tener un salario decoroso. Pero además es importante, hay 20 principios que protegen la actividad jurisdiccional, que son un tratado internacional que está en Naciones Unidas y que protege a los jueces de todo el mundo con estos principios. Pues bueno, desde luego que tienen que defender sus recursos y a mí me da mucho gusto que ya hayan presentado, no sé si 5, 6 o 7 amparos, organizaciones como la que tú estás de la Asociación de Magistrados y Jueces Federales, para defender que no se vayan esos recursos que son nada más ni nada menos que 15,400 millones de pesos, que se regresen a la tesorería de la federación para ver quién sabe qué destino podrá tener, sobre todo en época electoral. Entonces, coméntanos un poco sobre esta lucha que están haciendo ustedes los juzgadores federales para defender ese patrimonio. Sí, muchas gracias. Es algo que ha sido emocionante porque hemos visto la espontaneidad, en principio, de todos los auxiliares de la justicia, que son los oficiales judiciales, los secretarios, secretarias particulares, todo lo que está alrededor del titular de la función jurisdiccional. Y lo más destacable, lo más emocionante es no nada más está que se está defendiendo, se está exponiendo esta arbitrariedad en el uso y destino que se le está pretendiendo dar, que ya se le dio con la reforma legislativa, a estos fideicomisos que son ahorros, sino que están
queriendo concientizar a la sociedad de la gran función que tiene el Poder Judicial, los poderes judiciales en general, en este caso el Poder Judicial de la Federación, con el juicio de amparo, en todas las materias. En materia penal, las cuestiones de la libertad, en materia de familiar, del patrimonio. Entonces, esta expresión, en muchos casos, sin estar politizada o con algunos otros intereses, eso creo que ha también permeado en el ánimo de nosotros los juzgadores, porque nosotros somos los que garantizamos o pretendemos garantizar los derechos de las partes en un juicio. Tratamos de dar clases o compartir ciertos conocimientos para que pues se vaya eh, pues alimentando este conocimiento jurídico y perfeccionar la función. Pero de pronto cuando vemos que hay eh, ese señalamiento, es una pues impotencia que muchos se vive porque pues los que garantizamos los derechos no los están vulnerando. Pero bueno, otra de las características de los jueces es la prudencia, no necesariamente hablando de Montesquieu, pues los jueces hablan no solamente ya de sus sentencias, se habla a través de otro tipo de mecanismos de comunicación, desde luego siempre con prudencia, sin tratar de adelantar un juicio, pero estamos viendo expresiones que nos van sobre todo a visibilizar ante la sociedad la importancia de tener a un poder judicial. Claro que tenemos que cambiar muchas cosas al interior. Si queremos realmente cambiar muchos aspectos del poder judicial, no nada más es pues de hacer buenas sentencias. Se tiene que también analizar, tener un diseño, o sea, cómo está el diseño normativo en ciertas instituciones. El Poder Judicial de la Federación ha implementado, por ejemplo, en la justicia penal o en la justicia laboral, ahora con la justicia familiar, pues todos estos mecanismos de capacitación, de difusión, precisamente para cumplir lo que el constituyente, en especial el legislador, eh, tuvo con esta creación de estas nuevas normativas que unifican los aspectos procesales, hablando del Código Nacional de Prisiones Penales, Código Nacional de Prisiones Civiles y Familiares, etcétera. Entonces, esto requiere de un presupuesto para poder llevar a cabo lo que el propio legislador pues encomendó. Entonces, de pronto decimos, bueno, si el legislador está desconociendo lo que él mismo creó, pues entonces, ¿dónde está esta situación? Y bueno, son cuestiones políticas que nos había dicho. Entonces, es una lucha y vuelvo a hacer hincapié, no es por cuidar un dinero, claro que es parte de la defensa, pero es garantizar la independencia judicial, garantizarle al justiciable, a la sociedad, tener un poder judicial fuerte, equilibrado, independiente y que pues que tengan la certeza de que todavía hay jueces en México. Claro, eso es muy importante. Fíjate que un discurso que permeó mucho en este ánimo de confrontación, de división de la sociedad mexicana que hemos venido pues escuchando ya durante muchos meses, estos argumentos que lamentablemente desde la tribuna política más alta del país, desde el Palacio Nacional, se van difundiendo de crear enconos entre los diferentes grupos sociales del país, en fin. Pero los propios legisladores que se encargaron del partido Morena de presentar y sacar adelante estas iniciativas de la extinción de los 13 fideicomisos, insistieron mucho en decir que había que desaparecerlos porque eran nada más privilegios para los ministros, ¿no? Y aunque también se ha dicho de una manera muy poco acentuada, diría yo, porque ha sido desequilibrado el mensaje en contra el mensaje de defensa, ¿no? Que ha sido muy mesurado. Pero bueno, a mí no me queda la menor duda que esto es una falacia, ¿no? Que no son, que la mayoría de esos recursos no son privilegios de los ministros, porque las participaciones o todavía los ministros como garantes, como guardianes de la Constitución, pues deben tener más garantías que los jueces y que los magistrados.
De hecho, pues hemos tenido en nuestro devenir histórico en algunas otras constituciones, pues que eran, como en Estados Unidos, por ejemplo, vitalicios los cargos de ministro, ¿no? Para proteger justamente esa independencia judicial. Pero, ¿qué reflexiones podrías dar en relación con que en realidad estos fideicomisos no tienen dineros para estar dándole privilegios a los ministros que ya están bien protegidos en la Constitución en ese sentido? Sí, estos fideicomisos fueron creaciones, preocupaciones precisamente de los ministros de la Corte para proteger los que han sido los presidentes, algunas comisiones de gobierno, de administración del propio alto tribunal. Según cada administración de la Suprema Corte de Justicia, pues tiene su propio perfil y su forma de ir administrando. Esto justamente se vio desde hace algunas décadas para garantizarles a los jueces, a los magistrados, un retiro, poder tener un mantenimiento de las casas habitación para las personas que se cambian de inscripción por necesidades del servicio. La gente no es que se le esté pagando algún lujo, no, es simplemente el mantenimiento común y corriente que se le tiene que dar a cualquier bien por su uso. Hay lugares en donde pues, se requiere más mantenimiento que otros. Para un juzgador no hay como llegar a una casa del Poder Judicial que sabe que es suya, es su casa, pues es casa del Poder Judicial, que no está dependiendo de ninguna parte me refiero de un juicio o de algún conocido, porque siempre cuando se cambia de descripción a alguien, empiezan a decir, pues yo te ofrezco vivir aquí. No, simplemente te tiene la tranquilidad de estar aislado, protegido. Y son aspectos que no se logran ver, es muy fácil decir, es muy fácil acusar, pero sin fundamento. Entonces, este tipo de prerrogativas estas prerrogativas no es un perjuicio a los señoras y señores ministros del alto tribunal, sino es a los propios titulares, a los propios servidores públicos que día a día están pues garantizando estos derechos. Entonces, sí hay que hacer hincapié, en muchos otros foros lo han expresado mucho mejor que yo en este momento, pero lo que quiero hacer es dar a entender pues que esto efectivamente, como usted lo dice, no es cuidar privilegios, no es que me quieran pagar algo que está fuera de lo que pues corresponde al sueldo que uno devenga. Son garantías del propio juzgador para que su función se lleve en esa medida de lo que habíamos dicho al inicio de esta charla, pues sin presiones externas, que sepa que más o menos va a poder garantizar cuestiones económicas, porque también pues tenemos familia, tenemos hijos y demás. Entonces, pues es una serie de combinaciones. Pero en suma, no es tanto eso, insisto, es garantizar que no haya que no se maquille con el nombre que se quiera dar para vulnerar y tener pues al Poder Judicial de la Federación limitado precisamente para poder hacer otro tipo o llevar a cabo otro tipo de intereses. Ahora, aquí alrededor de este tema bueno, fue el que detonó esta decisión de todos ustedes, de funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Federación, de alzar la voz, que no era, insisto, son condiciones, actitudes inéditas que antes, como tú bien lo comentaste, y era un principio sine qua non de los funcionarios del Poder Judicial, que nada más hablaban por sus sentencias, ¿no? Ya estaba dictada la sentencia y nadie opinaba nada, en fin, pero bueno, ahora esta es una sociedad moderna, dinámica, están bajo la mira, bajo el acecho del Ejecutivo Federal, porque le molestan las resoluciones del Poder Judicial Federal, sobre todo en materia de amparo y de medios de control de la Constitución, controversias, acciones de inconstitucionalidad, no le gustan, como decía Montesquieu, como es natural, y quiere tener los tres poderes en una persona, que es contrario a un Estado constitucional de derecho. No somos un Estado absolutista. El presidente de la República es un servidor público
electo popularmente, no es un rey, no es un soberano, y tiene que estar sometido al principio de la cultura de la legalidad, de lo que la ley nos impone a todos, insisto, gobernantes y gobernados. Pero bueno, en en este tema, él ha utilizado justamente a sus mayorías en su partido y prácticamente pues, domina, afortunadamente no tiene la mayoría calificada, pero domina en ambas cámaras del Congreso de la Unión la mayoría simple y ya ha ido quebrantando, tratando de quebrantar el Estado de Derecho. Afortunadamente tenemos ahí un importante dique de defensa de la Constitución con 8 valientes ministros y ministras que han estado impidiendo que se nos destruya este digamos, este control constitucional, este control institucional también que hemos tenido, con la experiencia que tuvimos con el INE, ahora con el INAI, que aún así no le gusta tener al presidente controles de ningún tipo para él y para todos sus funcionarios públicos. Pero en este orden de ideas hemos visto como otro principio que también está en los 20 postulados que están en el Tratado Internacional en ONU en defensa de la actividad judicial en todo el mundo, que los jueces no deben ser electos popularmente. ¿Por qué? Porque no pueden estar sujetos a vaivenes de los partidos políticos, de los políticos en general. Y ahora vemos que hay también, así como le están quitando los recursos, pretendiendo quitar, minimizarle recursos, amenazándolos, amedrentando a muchos funcionarios que emiten resoluciones que no son bienvenidas por la Administración Pública Federal, pues pretendiendo lograr una reforma donde jueces, magistrados y ministros sean electos de manera popular, a través de postulaciones de partidos políticos, en fin. No sé qué piensas al respecto. Evidentemente que nosotros desde el foro, desde la academia, estamos en contra, insisto, hay un principio en este tratado que está en Naciones Unidas, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana se han pronunciado en contra de este tema. No sé qué reflexiones podrías dar al respecto. Sí, muchas gracias. Bueno, la propia definición del juez, en especial un juez constitucional, es contramayoritario, no es electo popularmente, protege, garantiza el sistema democrático, de una manera indirecta llega a eh, pues esos puestos precisamente por el diseño normativo, el diseño en el que una persona capacitada en el ámbito jurídico, un licenciado en Derecho, que ha adquirido por parte del propio Estado los conocimientos para poder ejercer y además en el Poder Judicial de la Federación, en los poderes judiciales existen las escuelas judiciales, hay una constante capacitación para poder acceder al cargo de juez de distrito, al cargo de magistrado de circuito, una serie de exámenes de oposición de diversos ángulos, opción múltiple, memorizar, argumentar, memorizar en el sentido de conocer los criterios actualizados del alto tribunal, de las contradicciones de tesis, en fin, una serie de conocimientos que pues no es que alguien vote por una persona que quiera ser juez, magistrado o ministro, debe ser alguien que se caracterice, que se distinga, y esto es hablo en general, los señores juzgadores, unas personas son muy, ¿cómo podemos decir?, humildes, es decir, no les gusta que se les esté dando un peso distinto, no es que se les esté tratando o de que quieran ellos que se les reconozca. Lo que trato de decir con esto es que ahora que están saliendo estos a la luz, estas falacias, estas inconsistencias, es cuando se está diciendo, bueno, pues miren lo que tenemos que hacer para llegar a dictar una simple resolución, ya sea por un auto de presidencia, un auto de trámite, ya no se diga una resolución. No es de que, pues voy incluso ahora que contamos ya con
elementos de inteligencia artificial y le puedo decir a un transformador, a ver qué opinas y dime qué voy a resolver. No, eso requiere de la intervención humana y para eso se requiere pues de todo un aprendizaje, un conocimiento, es una curva de aprendizaje de tal manera que quien llegue a ser juez constitucional pues tenga los elementos para poder garantizar el Estado de Derecho. ¿Y qué es? Defender la Constitución, la supremacía constitucional. Los principios que derivan, el principio de legalidad, lo que decía al principio, pues dirimir las controversias. Entonces, Y el de división de poderes. de división de poderes, sí, claro. Entonces, puede ser que haya funcionado o que funcione, habría que ver exactamente cómo se va a diseñar esto, pero no, los jueces también estamos acostumbrados a los cambios sociales, los abogados en general. Eh, Sin embargo, pues digo, habría que ver cómo se ha visto, se ha resuelto en otras latitudes, pero no, dada nuestro sistema romano, germánico, canónico y de ascendencia escrita, aunque tenemos mucho ya con los juicios orales del common law y demás en esta simbiosis, creo que pues choca un poco el que un juez pueda ser electo. Quién va a votar? O van a ser puros abogados los que van a votar, o bueno, los profesionistas, las barras. No es fácil decir que un juez pueda llegar al cargo porque va a ser electo. Sería un riesgo para el Estado de Derecho. Entonces, si hay una fórmula que la podamos en un parlamento abierto, debatir, ver los pormenores, y si realmente es accesible, es plausible, bueno, habría que analizarlo. Pero ante esta simpleza en cuanto a esta manera de plantear que pueda llegar a ser electo, me parece que no es la solución. Al contrario, hay que perfeccionar el Poder Judicial, hay que ver el sistema normativo, hay que ver cuántas leyes sobran, cuántas antinomias. El Poder Judicial, cotidianamente, la Corte, los tribunales, pues vemos estos criterios contradictorios. Bueno, pues el legislador ahí es cuando debe de entrar y decir, bueno, vamos a quitar esto, vamos a escuchar a las barras, a los abogados, esto no funciona, garantizamos la libertad configurativa del legislador, pero si ya reiteradamente a través de los propios principios, bueno, como fuentes del derecho, que es entre ellos la jurisprudencia, ya se ha dicho reiteradamente, bueno, pues expúlsalo del sistema normativo y hagamos que esto realmente funcione. Entonces, pues creo que, digo, no creo que pase, digo, no quiero equivocarme, pero yo lo veo negativo, que sea así una forma de acceso para garantizar la supremacía constitucional. Estoy de acuerdo contigo, Roilán, y bueno, a mí me parece un poco, además incongruente, dantesco pensar en que todos los jueces, porque la propuesta es que todos los jueces del país, no solamente los ministros, los magistrados y jueces federales, sino todos los magistrados y jueces de todos los poderes judiciales locales pudieran ser electos popularmente. En primer lugar, vamos a ponernos a pensar cuál es el nivel cultural en México, ¿no? ¿Cuál es nuestro nivel de preparación? Creo que andamos en el cuarto o quinto de primaria desde hace muchos años como nivel general de preparación. Pero imagínate estar sujetos después de todas las experiencias que hemos tenido de partidos hegemónicos como el que está tratando de configurarse ahora, eh, de elecciones de Estado, de partidos que desde el Estado manejan las elecciones. Imagínate el mercado que va a ser con un fenómeno verdaderamente grave que nos preocupa a toda la sociedad mexicana, como es el incremento de la delincuencia organizada, su penetración en los procesos electorales, que de repente a los jueces y a los magistrados locales y federales tengan que elegirse y postularse a través de los partidos políticos locales y nacionales sus candidaturas. ¿Y qué pasa en las elecciones de representantes populares? Diputados, senadores, gobernadores, alcaldes. ¿Qué pasa? Pues es un juego en el mercado. El que tenga más dinero le mete más dinero a su campaña, tiene que ir a cooptar voluntades de empresarios, voluntades de sectores, voluntades de sindicatos, de sectores para poder llevar más votos el día de la elección. Imaginemos, en primer lugar, que los jueces y magistrados
se tuvieran que meter a ir a luchar por un voto. ¿Qué independencia, qué calidad de jueces tendríamos en el futuro bajo esta elección? Pero el otro tema que es dantesco, imagínate cuántos magistrados y jueces hay en todo el país que tuviéramos que estar todo el tiempo, durante todos los meses del año, en elecciones eligiendo jueces en todos los... digo, es una locura, ¿no? La verdad es que mal que bien hay estabilidades en los poderes judiciales, hay reglas de todo el país, particularmente en el Poder Judicial Federal. Estamos nosotros los que nos dedicamos al ejercicio de la profesión completamente convencidos de que ahí hay una verdadera mística de servicio, un verdadero servicio civil de carrera en el Poder Judicial Federal. Entonces yo no me imagino cómo pudiera ser llevar elección a todos los jueces. ¿Qué sistema tendríamos que tener? La verdad es que es una locura, ¿no? Tú decías en algún otro programa que bueno, que habría que ver cuáles son los métodos. Ya tenemos una experiencia reciente en Bolivia, un fracaso, pero en todos los países democráticos que uno conoce, los que tienen niveles, digamos, aceptables de Estado de Derecho, todos los funcionarios judiciales son electos o designados bajo esta fórmula que tú acabas de mencionar, y así lo han venido acreditando, insisto, los tribunales y las instituciones internacionales, mundiales, de defensa de los derechos humanos, porque al final de cuentas la función jurisdiccional, el efectivo acceso a la justicia, pues está en las manos de los jueces, y es un derecho humano que ahora sí que todos debemos de tutelar y de proteger. Así es que la verdad, coincido contigo, yo creo que no es viable bajo ningún punto de vista, al menos eso pensamos, y yo creo que ustedes como juzgadores, que son ahorita el sector atacado o afectado, independientemente que con esto se ataque a toda la sociedad democrática, pues tienen que sacar la cabeza y multiplicarse para defender esto. Me parece que es muy complejo. Yo me imagino que después de todas las presiones que tienes para resolver un caso de un expediente que tienes en tu escritorio, ahorita cómo deben estar preocupados la mayoría de jueces, magistrados, secretarios de estudio y cuentas, secretarios de acuerdos, que están pensando que les van a reducir su salario, su seguro de gastos médicos, su posibilidad de jubilarse en condiciones decorosas. La verdad es que los derechos laborales en el mundo son derechos prioritarios, y los del Poder Judicial de la Federación, los empleados también así deben de concebirse. Ese es mi punto de vista, poco abonando a lo que tú has comentado. No sé qué reflexión pudieras tener adicional sobre este tema. Sí, coincido y también las nuevas generaciones. Ahí tenemos a colaboradores que desean algún día llegar a ser jueces de distrito, magistrados de circuito y, bueno, ¿y por qué no ministros de la Corte? Y que de pronto se vea pues que no se está, pues, se está distorsionando, desdibujando un horizonte que tradicionalmente ha sido pues un objetivo para quienes hemos tenido este privilegio de encontrar un camino de vida en la judicatura, pero no solamente en lo personal, sino precisamente porque creemos en este Estado de Derecho, pues hay que seguir pugnando para que esto no vaya a, a continuar, pues lo que se tenga que mejorar, somos los primeros que estamos dispuestos a que se mejore. Hay una serie de mecanismos de control, de regulación y demás, tanto administrativos como legales, y si hay que corregir algo, se corrige, pero sí hay que pensar pues, en el México que les vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, en fin. Fíjate, hay un comentario aquí que me gustaría pues leerlo para toda nuestra audiencia, eh, de nuestro amigo y colega, el doctor Jorge Arellano, del Estado de México. Te felicita desde luego por la forma tan sencilla, dice él, en que nos has estado ilustrando sobre este tema tan interesante y que está poniendo en riesgo al Estado de Derecho por el capricho del Ejecutivo Federal. Enhorabuena, dice, por las acciones que se están tomando, y cuentan con todo el apoyo de las asociaciones de abogadas del Estado de México. Pues bueno, eso es un comentario de nuestro
amigo Jorge Arellano, que me parece pues muy atinado. Yo me sumo a esa felicitación y bueno, es un tema que ahora vamos a tener que estar pues abordando cada vez más. Desde luego que este espacio, te lo digo como se los he repetido directamente a los directivos de la Asociación Nacional de Magistrados en Circuito y de Jueces de Distrito, que este foro jurídico, la revista, nuestra entrevista semanal, está abierta para que ustedes hagan sus manifestaciones que deseen y seguramente seguiremos organizando foros en la Facultad de Derecho de la UNAM, de la que somos profesores ambos, para que esto sea un tema que se concientice más cada vez a la sociedad. No sé qué piensas al respecto. Sí, muchas gracias, Jorge, por el comentario. Sí, la unión hace la fuerza, es para visibilizar en principio la problemática. Y después de ello, cada uno en su trinchera, hacer lo que nos corresponde. Los jueces estamos cotidianamente mejorando nuestras sentencias, mejorando, los propios secretarios están mejorando, porque ya vieron pues la trascendencia de esto. O sea, no todo está terminado. Creo que fue una gran oportunidad de valorar lo que todos tenemos. Entonces, ahora que lo tenemos, pues hay que seguirlo cuidando y mejorarlo desde luego, ¿no? Y bueno, yo comparto contigo esta reflexión que haces, de que son épocas de cambio, son épocas difíciles. El mundo, después de esta dolorosa pandemia que nos afectó en todos los órdenes del quehacer humano, solamente en el tema sanitario, en el tema de salud, sino en la economía, en la educación, en lo social, en fin, en todos los órdenes, pues nos ha traído una serie de reflexiones de que tenemos que estar cambiando y transformando. Y en ese sentido, evidentemente que el Poder Judicial necesita una transformación, un ajuste mucho mayor de que el que se implementó ahora en estos pasados 2 años, ¿no? Una reforma que quedó muy chiquita, que no entró a muchos temas, pero parece que esto ha puesto en el centro del debate también que sí es importante revisar procedimientos, normas, como tú lo dices, en el Poder Judicial, no solamente federal, sino en general, y en el contexto también pues, de una crisis que tenemos de seguridad en el país, una crisis que tenemos también de justicia y que tenemos que entrarle y tenemos que participar todos, sociedad, los jueces involucrados, las academias, las barras, en fin. Creo que esto nos va a llevar a algo positivo, pero definitivamente bajo ninguna perspectiva de que los jueces tengan que ser, que la solución sea que los jueces, magistrados y ministros sean votados popularmente. Me parece una locura. Pues estamos llegando al final del programa, mi querido Froilán Borges. Muchas gracias por participar con nosotros en estos temas que, insisto, tanto nos interesan. Aquí hay algunas felicitaciones y presencias que agradezco mucho. Ya mencionamos a nuestro amigo Jorge Arellano, el doctor Moisés Moreno, director del CEPORCRIM, también está atento al magistrado también. Por aquí vi que estaban Napoleón Fillar, en fin, algunos amigos de la asociación que siempre están atentos a estos, al magistrado Jacobo, en fin, a cual les agradezco su confianza. Y yo quisiera, bueno, pedirte que pudiéramos ir entrando a la parte final del programa con alguna reflexión que tú quisieras hacer sobre este tema, precisamente que hoy nos has abordado con mucha sencillez, como decía Jorge, y con mucha profundidad a la vez. Hay que entender cada vez más estos temas, ¿verdad? Sí. Muchas gracias por los comentarios. Saludo con afecto a mi querido maestro Moisés Moreno, precisamente en materia penal. Tuve alguna participación en una publicación en donde pretendo pues, compartir los problemas que me han tocado. He tenido la fortuna de resolver en prácticamente todas las materias, las sentencias en amparo pues, en primera instancia o en revisión o amparo directo, pero en particular la materia penal tuve esta oportunidad de editar un libro y ahí pues me basé en todos aquellos maestros que a lo largo de mi carrera judicial, pues para poderlo compartir en temas de materia penal. Pero regresando al tema como podría poner como un punto de reflexión,
para continuar pensando en ello, que pues, la independencia de la judicatura, de las judicaturas, pues es un pilar fundamental para la protección de los derechos fundamentales, el sostenimiento de la supremacía constitucional, la propia democracia como principios que se establecen en la propia Constitución, permite pues que los tribunales actúen como guardianes imparciales de la Constitución, protectores de los derechos y libertades de las personas, eh, ubicar a cada autoridad en su respectivo carril de competencias que no quieran vulnerar los otros atribuciones, y todo esto cotidianamente lo hacemos los jueces en las distintas instancias. Es un reto para todos, todas y todos lo que estamos viviendo, y bueno, pues a seguir protegiendo la independencia judicial como un contexto de la democratización y del propio desarrollo económico de nuestro país que tanto necesitamos. Muy bien, magistrado, amigo Froilán Borges, gracias por tu participación. Me despido poniendo aquí también la felicitación de Gerardo Valente Pérez López, quien también amplía su felicitación a Foro Jurídico por abordar estos temas y que él dice has desarrollado, lo comparto con mucha sencillez y claridad, insistiendo en la necesidad que tenemos todo el mundo jurídico, todas las áreas jurídicas, para defender a la judicatura, que este es un tema esencial para el país. Y desde luego, bueno, como tú lo has dicho, sin lugar a dudas que la independencia judicial es la piedra de toque, es la materia fundamental para que los jueces en nuestro país, en el mundo, puedan llevar adelante la defensa de la ley como única condición en beneficio de toda la sociedad, de manera directa o de manera difusa. Así es que a defender la independencia judicial que nunca como ahora ha estado en el centro del ataque y hasta ahora nos damos cuenta de este valor tan importante que es la independencia judicial y a partir de esta experiencia, que esto es un parteaguas, para que las cosas vuelvan a su nivel, para que al final de cuentas los juzgadores que le toque decidir este tema defiendan el presupuesto de los trabajadores del Poder Judicial, que se revierta esta decisión de la Cámara de Diputados de extinguir estos fideicomisos, que son recursos de los trabajadores del Poder Judicial Federal, no del erario público, y que podamos tener la posibilidad de, en un futuro corto, pues ir sentando las bases para tener un México más libre, más justo y sobre todo con más progreso. Gracias, Froilán. Muchas Te gracias. agradezco tu participación y agradezco también despidiéndome de todas las personas que nos siguieron en esta transmisión. Se despide de ustedes, su amigo Elías Huerta, y los invito a nuestra siguiente entrevista del próximo jueves a partir de las 7 de la noche. Buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias, buenas noches.